damos la bienvenida a una emisión más de Ciudad y Comunas, este intento por construir una agenda alternativa de nuestra ciudad, una agenda que quizás no es la que está, como siempre decimos, en los medios masivos de comunicación, pero que es muy importante para nuestra vida cotidiana aquí en nuestra ciudad. Todos sabemos que las ciudades van cambiando, los hábitos, las costumbres y también el entorno, el ambiente socioeconómico y el tecnológico también. Hoy la idea es adentrarnos en la ciudad, de alguna manera, para llamarlo así, en la era de la Internet, con todo lo que esto significa en cambios de conductas y hábitos de los ciudadanos. Para profundizar sobre este tema tan apasionante, hoy tenemos una invitada especial, que es Susana Finkelievich, que ha presentado recientemente justamente el libro Las ciudades en la era de la Internet, para ver todas las facetas que fueron cambiando con respecto a lo que hacemos cotidianamente por el tema tecnológico y el tema de Internet. Así que hoy les vamos a proponer adentrarnos en este mundo y compartir con Susana, que nos vaya contando cuáles son las percepciones y cómo debemos prepararnos para esta nueva etapa de nuestra ciudad. Les proponemos una muy breve pausa y enseguida comenzamos a estudiar la ciudad en la época de Internet. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Volvemos en Ciudad y Comunas con la participación especial de la doctora Susana Finkelievich, investigadora principal del CONICET, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Decíamos, Susana, que la ciudad va sufriendo distintas transformaciones en base a lo que va ocurriendo. Correcto. Con los avances de distintas características. Y en el tema tecnológico es quizás uno de los más apasionantes, ¿no? Es totalmente apasionante. Digamos, la ciudad surgió con tecnología. No puede haber ningún asentamiento humano sin algún tipo de tecnología. Después la gente dice, la tecnología nos supera, pero la tecnología es nuestro producto. O sea, es nuestra creación, es nuestra criatura. De modo que desde los primeros asentamientos humanos, hasta para instalarte en una cueva, necesitabas determinado tipo de tecnología. Lo que pasa es que cada tantos siglos en general, pero cada vez con mayor frecuencia, se produce lo que se llaman las rupturas tecnológicas. Rupturas tecnológicas es cuando una tecnología o una serie de tecnologías impacta con suficiente fuerza como para cambiar bases fundamentales de la sociedad.
Esto es lo que pasó con la imprenta, esto es lo que pasó con la revolución industrial en Europa. En América Latina no hay registro de qué rupturas tecnológicas hubo antes de la conquista española, digamos. Ya la conquista significó no solamente una disrupción tremenda a nivel de dominación política, sino también la irrupción de tecnologías completamente desconocidas, como eran, por ejemplo, las armas en metal, la pólvora, la introducción de otros animales como los caballos y fundamentalmente, te diría, el lenguaje escrito, la comunicación escrita, que antes se daba de otra forma, pero hay una teoría que dice que justamente, por ejemplo, si Pizarro pudo imponerse tan rápidamente en Perú, era porque él, siendo analfabeto, disponía, sin embargo, de mucha información sobre América. Para la época en que vino Pizarro y otros conquistadores, ya existía la imprenta en Europa, y las crónicas de los que acompañaban, de viajeros que acompañaban, las famosas crónicas de la conquista, se convertían en bestsellers, se editaban y se convertían en bestsellers, y eso persuadía a más gente de venir acá, de modo que ya tenemos una tecnología de la comunicación bastante importante que influyó en una ruptura tecnológica latinoamericana. La última ruptura tecnológica, que es a nivel mundial, es justamente la de las tecnologías de información y comunicación, lo que llamamos las TIC, y todos sus derivados, y además sobre la convergencia de diversas tecnologías y la permeabilidad de las TIC en otros campos de la ciencia, como por ejemplo la biología, ¿sí? La agricultura y demás. Digamos que ha permeado casi todos los campos de la ciencia y del conocimiento humano. Claro. Ahora sí, está muy de moda o hay muchas charlas, mucha información sobre lo que se conoce como ciudades inteligentes. ¿A qué llamamos esto de ciudad inteligente? ¿Está relacionado con la tecnología o es algo un poco más amplio? Es bastante más amplio. Ciudad inteligente es como muchas cosas, se usa mal en castellano un término extranjero. El término smart, que no es solamente inteligente en inglés, pero que sirve para denominar todo lo que tiene que ver con Internet y con tecnologías y con conectividad, yo le pondría más bien, ciudad conectada, más que ciudad inteligente. ¿Qué es una ciudad inteligente? Entonces, sobre esto hay diversas versiones. La versión que vemos cotidianamente es la versión que intentan venderte una cantidad de consultoras, que es la ciudad hiper conectada, o sea, la ciudad donde se te venden una cantidad de servicios inteligentes, digamos, de servicios informáticos, de aplicaciones. Lamentablemente muchas de las llamadas ciudades inteligentes son ciudades que reúnen una cantidad considerable de apps, pero una sumatoria de apps no hace que una ciudad sea inteligente. Luego hay otras versiones de la ciudad inteligente que me gustan más, que es una ciudad que no solamente utiliza las TIC, sino que es una ciudad que cuida su medio ambiente, cuida la preservación de sus recursos, cuida las cuestiones de movilidad, o sea, ayuda a que los ciudadanos no se pasen el día en un colectivo, cuida justamente la cuestión del tiempo social, la armonía, la educación de los ciudadanos. La educación, uno no puede hacer un ciudadano inteligente, uno no puede aumentar el cociente intelectual de la gente, pero sí puede, digamos, contribuir a su educación. Digamos que la ciudad inteligente sería la ciudad que tiene al ciudadano en el centro de sus intereses. Y que una verdadera ciudad inteligente implicaría que, ya que está hecha para el ciudadano contribuya justamente a su construcción, con sus propuestas, con la manifestación de sus necesidades, y sobre todo de que esta ciudad inteligente no sea un proyecto llave en mano, vendido por empresas para que les responda a cualquier tipo de contexto. Sí, este tema de la aplicación de la tecnología en distintas actividades o en el gobierno electrónico que también tanto se habla,
¿Esto cómo se hace sin no tener el peligro de lo que es la brecha tecnológica, ¿no? Y ver si todos están en condiciones de acceder a eso o no? Sí. Bueno, la dichosa brecha tecnológica está disminuyendo. Yo lo llamo un problema de inclusión digital. Lo que es la inclusión digital, la alfabetización tecnológica, está cundiendo. Digamos, en la Argentina tenemos, entre otras cosas, gracias a planes como Conectar Igualdad, tenemos casi un 70% de población conectada a Internet, que es uno de los índices más altos de América Latina. No llega a los países más desarrollados, pero es uno de los más altos de América Latina. Ya sea por distintos tipos de conexiones públicas, privadas o demás. ¿A nivel nacional estamos hablando? A nivel nacional. A nivel nacional. Estoy hablando, grosso modo, a nivel nacional. Obviamente, si nos ponemos a profundizar, vamos a ver que la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana son los que más están conectados y que zonas como Salta lo están mucho menos. Pero, digamos, estamos hablando a nivel nacional. Entonces, digamos que hay una gran parte de la población que tiene acceso a computadoras, que tiene acceso a conectividad y que sabe cómo usarlas. Acá viene otra brecha, que es la brecha del uso con sentido. Michael Burstein, que es un investigador canadiense, se refiere al uso con sentido, no con sentido, sino con sentido de la tecnología, cuando ésta es usada para el beneficio del ciudadano y sus comunidades. O sea, no solamente para consumir tecnología, para el comercio electrónico, para consumir Facebook todo el día, como hago yo, sino, digamos, darle otro uso. Para esto, para que la gente haga un uso con sentido de la tecnología, tiene que tener otro tipo de formación. No es solamente aprender a usar una computadora, no es solamente aprender a usar Facebook o las redes, tiene que tener otro tipo de formación, que es lo que la UNESCO llama la información mediática e informacional, que es muy importante para los ciudadanos justamente en relación al gobierno electrónico al que mencionabas, que es aprender a discriminar la información que reciben, aprender a interpretar la información que dan los medios, ¿sí? En América Latina en general, sufrimos uno de los grandes problemas, que es que los medios están muy polarizados, hay grandes monopolios de medios. Eso es muy peligroso en general para la democracia, que haya monopolios de medios. Y los ciudadanos entonces están acostumbrados a recibir esta versión. Uno está, como argentino, siempre está acostumbrado al ejercicio leo distintos tipos de diarios, leo Nación y Página 12 y me quedo en la entrelínea a ver qué puedo interpretar de esto. Pero, digamos, lo que dice la UNESCO es justamente educar a los ciudadanos en la interpretación de la información que reciben, ¿sí? Eso significa una formación que excede también la educación formal que se da en escuelas y universidades. Sí, y recién mencionabas el proyecto Conectar y, digamos, algunas experiencias que se han hecho a nivel nacional y a nivel ciudad también, cuando se conformó el distrito tecnológico. Con el Plan Sarmiento. O sea, hay experiencias ya concretas en ese sentido que sería bueno profundizarlas, ¿no? O tener continuidad en el tiempo de eso. Obviamente. Con respecto al distrito tecnológico también hay que ver para qué se constituye. Digamos, se constituye para que haya una interacción entre universidades y empresas y eso dé lugar a la innovación. Fabuloso. Si es solamente un clúster de empresas que aparte, digamos, está valorizando una serie de terrenos, estamos hablando de otra cosa. Me gustaría mucho y apoyaría profundamente que sea un principio de crear lo que se llama un ambiente innovador, tecnológicamente innovador en la ciudad, en la cual las universidades puedan contribuir con las empresas, digamos, producir conocimiento para las empresas, y las empresas puedan financiar las universidades y poner en práctica, digamos, llevar al uso del mercado y el uso social lo que estos conocimientos producen. Ajá. Y esto, como decías vos, es por ahí un inicio que habría que transformarlo en políticas de Estado, más allá de los colores políticos de turno, Exactamente. Que sería lo ideal. Como en el caso del Ministerio de Ciencia y Técnica, que hubo una continuidad a pesar de tener distintas ideologías, ¿no? Esto es bueno. Esto es sumamente positivo.
Con respecto a lo que vos decías justamente de las políticas urbanas y lo que decías al principio del programa de las agendas, Sí. Los países, las provincias, las ciudades necesitan agendas de la sociedad de la información, o sea, necesitan políticas explícitas de lo que van a hacer, cómo van a usar las tecnologías, para qué las van a emplear. La mayor parte de los países la tienen. En América Latina, Argentina fue la última en tener una agenda para la sociedad de la información. Esto se aprobó en el 2009 y nunca se llevó demasiado a la práctica. Pero es muy importante para las ciudades que las ciudades también formulen explícitamente sus agendas. ¿Por qué es importante que las formulen explícitamente? Que haya un documento que diga, bueno, mira, documento, video, lo que sea, que esta es nuestra agenda, estas son nuestras políticas para la sociedad de la información. Primero porque eso se la da a conocer al ciudadano, porque significa una voluntad política del gobierno de turno. Y porque de esta forma el ciudadano puede comparar lo que se prometió con lo que efectivamente se cumple y hacer los reclamos o alabanzas o propuestas correspondientes, ¿sí?, al gobierno que los cumple y que no los cumple. Es muy importante, justamente como vos decís, que haya una continuidad, que estas políticas no se limiten a los 4 o 6 años de un determinado gobierno, o 12, sino que sean hechas con una visión de largo plazo. Fíjate que Naciones Unidas ahora hizo una agenda para el 2030, ¿sí?, donde tiene en cuenta también la cuestión ambiental, entre otras, y la mayor parte de los países están justamente interactuando con esta agenda hacia el 2030, no para los próximos 5 años, ¿sí? Porque si bien no es posible, o es bastante difícil, prever qué nuevas tecnologías vamos a tener, cuáles van a ser los avances tecnológicos, las rupturas tecnológicas, sí es posible prever qué queremos para los ciudadanos de acá al 2030, qué es lo que los ciudadanos desean. Y eso tiene que ser consensuado, discutido, debatido con la ciudadanía y explicitado. ¿Te parece que hay ámbitos ya creados en la ciudad para hacer este tipo de debate o todavía están por construirse estos lugares de reflexión colectiva, digamos? Creo que están por construirse. Hay algunos avances de que Rodríguez Larreta, por ejemplo, llama por teléfono y dice, te espero en Palermo el próximo sábado a tal hora, de conversación. Creo que debería ser más amplio, creo que debería utilizar justamente las herramientas que tenemos, como las redes sociales, hacer propuestas, pero no solamente que el gobierno local haga propuestas, trazar canales de comunicación con los ciudadanos, de modo que sean los ciudadanos los que también pueden hacer propuestas. Son los que mejor conocen la ciudad, son los que mejor conocen sus necesidades y son los que mejor pueden contribuir a una agenda pública. Bueno, esto es, obviamente, abrimos una puerta que nos da a un mundo realmente muy grande, que es el tema de la ciudad y la tecnología, así que te vamos a proponer ir a una breve pausa y en el segundo bloque seguir indagando todos los vericuetos que tiene esta nueva realidad. De acuerdo. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Ciudad y Comunas con Susana Finkelievich y vamos a aprovechar para mostrar el libro que hacíamos referencia al comienzo, que es Ciudades en la Era de Internet, que es de autoría de Susana y que un poco, digamos, estudia con más profundidad cuáles fueron los cambios que fueron atravesando las ciudades hasta llegar a la situación actual. Uno de ellos, decíamos fuera de cámaras, es los miedos también que se producen por estos cambios, ¿no? Y ver hacia dónde íbamos apuntando para llegar y en qué parte estamos de ese proceso, ¿no? Exacto. Yo
empecé a hacer, digamos, esto abarca muchos años de investigación mía y de mi equipo sobre esto, y empecé por tomar un año paradigmático, que es 1984, y ver cómo se perfilaba la ciudad y la tecnología desde 1984. El 84, ya sabemos, 1984 de Orwell, también fue el año de la primer PC, la primera computadora personal, o sea que marcó realmente un hito importante. En esa época había, como hay actualmente, fascinación por la tecnología y miedo por la tecnología. Yo empecé por los miedos, que siempre son los más interesantes, ¿no? Por eso nos gustan tanto las películas de terror, supongo. Y justamente muchas películas de terror, muchas de ciencia ficción, muchas novelas de ciencia ficción, muestran los miedos que estaban relacionados en la fantasía colectiva, que están relacionados con la ciudad. Uno de ellos es la inteligencia artificial nos va a ganar, la inteligencia artificial nos va a desplazar. Eso no es un miedo solamente de 1984, eso es un miedo que existe actualmente. Hay cada vez más artículos sobre qué pasa desde que la inteligencia artificial ganó un partido de Go, en Corea fue, ¿no? ¿Verdad? Ahí ya nos empezamos a asustar, porque el Go no es un juego que dependa solamente de la inteligencia del tipo binaria que puede tener una computadora, sino que implica intuición, un tipo de enfoque humano, ¿sí? Entonces, uno de los miedos es, vamos a pasar a ser dominados por las máquinas se van a reproducir a sí mismas y en cada generación se van a mejorar a sí mismas y los humanos ya vamos a ser deleznables, va a ser como en Matrix, hay una cuestión de pilas ahí puestas ahí para que provean energía. Matrix es un buen ejemplo de película de horror a las máquinas. Entonces, bueno, lo que yo demuestro es que se cumplió de estos temores y que no. En general, digamos, los expertos coinciden en que la inteligencia artificial no va a pasar al hombre y puede llegar siempre a una cohabitación pacífica. Pero aparte de eso, nosotros estamos incorporando tecnología, digamos. No hablemos de robots, hablemos de nosotros. Como seres humanos que no solamente incorporamos tecnologías en una pierna biónica, en un brazo biónico, en piel electrónica, en un ojo, digamos, estos días se ha estado hablando bastante, por ejemplo, de chips implantados en el cerebro que facilitan la visión a personas ciegas, digamos, sino que nuestros cerebros son cyborgs, o sea, somos parte humanos y parte máquina. Nuestros cerebros son cyborgs porque están todo el tiempo conectados, o sea, las personas, nosotros mismos, las personas que vean este programa, es porque están conectadas a Internet, están conectadas a una red. Nuestros cerebros se expanden de una manera que nunca fue posible antes en toda la historia de la especie humana, ¿sí? Es posible que se cree en Internet una inteligencia colectiva que va a ser mucho más potente que la sumatoria de nuestras infinitesimales inteligencias como seres humanos, esperemos, y que sea usada bien. De modo que esa es una cosa que es un temor que no veo cumplido. Otro es, los robots nos van a quitar el trabajo. Bueno, hay bastantes estudios sobre eso. Los estudios de Estados Unidos, que son absolutamente cuantitativos, indican que hay una curva que es así. Acá están los empleos gerenciales, acá están los empleos más bajos de alguna forma, barrenderos, mucamas, etcétera, etcétera. Y los que están perdiendo el trabajo a causa de la informatización y la robotización son los que están acá, en el medio, ¿sí? O sea, fundamentalmente empleados de oficina, administrativos, todo eso ha bajado muchísimo. Para los empleos de tipo, digamos, o profesionales, o trabajos que necesitan de la intuición, del deseo fuerte, de la iniciativa, de cierto sentido del humor también, son los humanos. Y para aquellos, aquellas cuestiones, cocineros, chefs, creativos, y también para aquellos trabajos que implican cómo limpiar una habitación y dejar una cama bien plegada. No es solamente el robot aspiradora que va por el piso el que hace eso.
hay que tener un cierto conocimiento, cómo servir una mesa. Los experimentos hechos hasta ahora con robots servidores de mesas no han dado resultados, faltaba empatía. Claro. Y esto también, bueno, el miedo a perder el trabajo y también cómo va cambiando la relación entre la persona y el trabajo, ¿no? Ahora, con el tema de la tecnología está el teletrabajo, la experiencia de coworking, o sea, van saliendo un montón de líneas de lo mismo, ¿no? Exacto, es muy interesante el coworking. Eso de que personas se encuentren en un espacio destinado a trabajar juntas y que de eso surjan iniciativas para trabajar juntas justamente y surjan por ahí nuevas empresas, es fascinante. Uh-huh. Son todas estas nuevas tendencias que aparecen, ¿no? La moneda virtual, el coworking, ahora que hace poco toda la polémica con la aplicación de Uber o el carpooling, sí, digamos, son cosas que no se ven, pero que todos tienen relación con esta nueva era, ¿no? El terrorismo también. Alimentado por redes virtuales. Tenemos de todo, tenemos una de cal y una de arena. Uh-huh. También existían las expectativas de qué nos va a traer la tecnología, sí, ¿no? Y muchas de estas expectativas iban por: va a mejorar el transporte, voy a poder tener una ciudad más confortable, eso no. La otra era, bueno, el teletrabajo, sí, voy a poder trabajar desde casa, hay que ver hasta qué punto a veces es conveniente trabajar desde casa y para quién y demás, porque muchas veces es una transferencia de costos también al trabajador. Uh-huh. Pero en general es sumamente positivo. Y la otra cuestión era justamente, tiene que ver con el gobierno de las ciudades. Una de las expectativas era que los ciudadanos fueran más empoderados, que los gobiernos fueran mucho más transparentes, que dieran más cuenta a los ciudadanos, como lo que se propone ahora de gobierno abierto, y que hubiera más diálogo entre los gobernantes y los ciudadanos. Esto se cumplió hasta ahí. Hasta ahí. Digamos, se cumplió con bastante éxito, te diría, una parte que es e-administración o administración electrónica, administración de trámites. Eso va realmente mejorando mucho y bastante rápidamente. Lo que hasta ahora no se cumple mucho es justamente el diálogo por medios electrónicos con los ciudadanos, eso lo decíamos antes. Eso es lo que está todavía más flojo, digamos. Eso es lo que está más flojo, exactamente. Hay tweets, hay intercambio de Facebook, pero no hay todavía un diálogo bien construido. Uh-huh. Otro tema importante en las ciudades y en las sociedades es cómo guardar el conocimiento o la memoria colectiva, digamos. Esto a través de la tecnología también es una alternativa futura, digamos, ¿no? Es una alternativa actual. Por ejemplo, en toda América Latina, muchas comunidades indígenas suben a páginas web historias orales, porque muchas veces no hay una historia escrita, pero sí hay historias orales que se van subiendo, cuestiones del idioma para que el idioma no se pierda, costumbres folclóricas, digamos. Pero hay una cuestión tocaste un tema muy importante, que es la preservación de la memoria. Nosotros estamos en peligro de tener una amnesia colectiva. ¿Por qué? ¿Vos conservás tus álbumes de fotos de cuando eras chico? Poco. Pero algunos los conservás. Sí, ¿sabés cómo eran tus papás, tus abuelos? Sí. ¿Y están en fotos en papel? Sí. Bien. Yo también. Ahora bien, si eso lo digitalizamos, ¿qué cosa vamos a conservar? Por ejemplo, yo siempre estuve fascinada por la tecnología, entonces debo haber sido una de las primeras en comprarme una cámara digital, que en esa época se alimentaba con disquete, entonces podía sacar, 8 fotos y tenías que cambiar el disquete. ¿Dónde están esas fotos ahora? O sea, ya no lo podés reproducir por disquete. O sea que los soportes tecnológicos van cambiando. Entonces, no es solamente digitalizar la información, tenés que pensar cómo preservar lo digitalizado. Claro. ¿En qué soporte? Porque si no vamos a caer en la amnesia tecnológica. O sea, vamos a perder esa información porque los soportes se van sucediendo de tal manera que no se puede preservar. O sea, no sé, los que ahora son chiquititos de mi familia, ¿qué encontrarán de mí cuando yo sea vieja?
Entonces, eso de la preservación digital es justamente una de las problemáticas que tenemos a resolver. Bueno, ahora tenemos la nube con todos sus pros y sus contras, y luego no sabemos. Claro. Claro, no se puede prever hacia adelante qué es lo que y esto es muy hacer. importante para los gobiernos de las ciudades, justamente, porque también tienen que decidir qué van a preservar y cómo de la memoria de ese gobierno. Seguro. Y hay también, cuando hablamos de la brecha digital, el Estado tiene que estar comprometido para cortar esto a través de distintas herramientas. Hoy hablamos algunas de ellas. También hay lugares donde hay una suerte de conectividad entre la tecnología y las personas. Por ejemplo, creo que el año pasado se abrió un centro de ciencia en Palermo, donde hay donde aquel que por ahí no tiene los recursos para acceder a la tecnología, a través de estos lugares vivenciales puede hacerlo. Esto es importante también, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy importante. Esto data, en realidad, esto empezó durante el gobierno de Menem y también durante el gobierno de la Rúa. Se implementaron 1.200 telecentros. O sea, se mandó equipamiento para que computadoras, impresoras, cámaras digitales, para que 1.200 lugares en la Argentina dieran acceso gratuito. Se llamaban telecentros, que no tiene nada que ver con la marca del mismo nombre. Se llamaban telecentros donde los ciudadanos podían ir, y ciudadanos en sentido amplio, ¿no? Cualquier persona podía ir y usar las computadoras. No estuvieron bien gestionados, sobreviven ahora unos 120 de esos, y además surgieron los cibercafés. Los cibercafés, por $1, te daban mejor tecnología y demás, eran baratos, la gente los usaba mucho, pero sigue habiendo, bueno, los PAD, ¿sí? Justamente el Plan Conectar Igualdad puso una serie de centros para que la gente, digamos, no solamente los alumnos de las escuelas, sino la familia, la gente de los barrios accediera a Internet. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, en la provincia de San Luis, la conectividad gratuita es un derecho humano en la Constitución de la provincia. Fue muy interesante porque Finlandia fue el primer país para el cual la conectividad es un derecho humano, pero acá lo es la conectividad gratuita. ¿Sí? Esto es muy interesante y ha hecho mucho justamente por el desarrollo de la provincia. O sea que quizás a nivel nacional o a nivel local habría que hacer unas leyes que incluyeran este tema. No sé si en la ciudad tenemos este modelo, o si habría que tratar de trabajar Tenemos en este Wi-Fi sentido. en espacios públicos, pero hay que tratar de trabajar en este sentido. Eso significa llegar a acuerdos con las empresas, llegar a acuerdos con ONGs, y lograr, digamos, bueno, llegar a la conectividad gratuita como derecho humano sería lo máximo. Eso va a requerir seguramente tiempo, ¿no? Sin Tiempo duda, sin insistir duda. y voluntad en seguir con estos temas. Exactamente. Bueno, Susana, la verdad que esto daría, obviamente, para seguir hablando varios días, ¿no? Pero hoy es el primer contacto contigo, te agradecemos que te hayas acercado hasta acá. Seguramente te volveremos a convocar próximamente para hablar de esto tan, como decíamos al principio, tan apasionante como son las ciudades en la era de la Internet. Muchísimas gracias a vos. Bueno, nos despedimos aquí en Ciudad y Comunas, en esta construcción de esta agenda alternativa de nuestra ciudad, hoy hablando del tema tecnológico y cómo influyó en nuestra vida cotidiana. Los invitamos dentro de 7 días nuevamente aquí por la señal de Arinfo TV en esto que hemos dado a llamar Ciudad y Comunas.